Bienvenido a un nuevo video de I2C Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos un tema de análisis de circuito, el cual es análisis de nodos. En nodos necesitamos establecer, en este caso, el número de nodos de un circuito. Después necesitamos establecer nodo de referencia, donde ese nodo de referencia va a tener un voltaje de 0. Y el total de ecuaciones que vamos a obtener es el número de nodos menos 1. Ese va a ser igual al número de ecuaciones. Es muy importante mencionar también que en nodos, análisis por nodos, analizamos corrientes a partir de parámetros de voltaje. Muy bien, entonces con esta breve introducción vamos a comenzar a resolver un ejercicio. Tenemos entonces el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 10 volts. Tenemos una fuente de corriente de 2 miliamperes. Y tenemos resistencias. Si identificamos los nodos, aquí tendríamos uno. Aquí tendríamos otro. Nuevamente un nodo. Y en total tendríamos 4 nodos. Muy bien. Tenemos que establecer el nodo de referencia. El nodo de referencia nos convendría colocarlo cerca de la fuente de voltaje. ¿Por qué? Si yo establezco este nodo de referencia, voy a saber que este nodo tiene un valor de menos 10 volts. Si yo establezco este en la parte inferior como nodo de referencia, sabría que este nodo tendría un valor de 10 volts. Vamos a dejar nodo de referencia de la parte inferior, de tal forma que tendríamos el nodo 1, el nodo 2 o el nodo 3. Los podemos enumerar de cualquier forma, solamente es importante identificarlos. De aquí sabremos, por ejemplo, que el nodo 1 tiene un valor de 10 volts. Por lo que mencionábamos, el nodo de referencia vale 0. Entonces todo este nodo tiene un voltaje de 10. Muy bien. Entonces tendremos que analizar el nodo B2 y el nodo B3 para determinar en este caso sus voltajes. Si analizáramos el nodo B2, suponiendo que todas las corrientes salen del nodo, tendríamos, por ejemplo, B2 menos B1 entre 1K. Tendríamos B2 menos B1 entre 1 kilo ohm. Aquí podemos identificar que se analizan corrientes a partir de parámetros de voltaje. ¿Por qué? Porque una corriente es voltaje sobre resistencia. Suponemos que todas las corrientes salen, por lo tanto sería B2 menos B1 entre 1K. Seguimos con el siguiente elemento que hace que la corriente salga. Entonces sería la resistencia de 5 kilo ohms. Tendríamos más B2 menos nuestro voltaje de referencia, eso es de la parte inferior, entre 5 kilo ohms. Y tendríamos un tercer elemento, de tal forma que tendríamos B2 menos B3 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual a 0. Si desarrollamos y simplificamos, de aquí sabemos que el voltaje de referencia es 0. Aquí sabemos que B1 son los 10 volts.
de tal forma que reescribiendo tendríamos B2 menos 10 volts entre 1 kilo ohm más B2 entre 5 kilo ohms más B2 menos B3 entre 10 kilo ohms igual a 0. Podemos entonces reducir los términos, ya que tendríamos B2 y B3, es decir, tendríamos una ecuación con dos incógnitas. Si agrupamos B2, tendríamos B2 por 1 entre 1 kilo ohm más 1 entre 5 kilo ohms más 1 entre 10 kilo ohms. Después tendríamos menos B3 y sería 1 entre 10 kilo ohms. Todo esto igual a, aquí tenemos menos, pasa del otro lado el signo del igual, tendríamos 10 entre 1 kilo ohm. De tal forma que tendríamos nuestra ecuación con dos incógnitas. Ahora analizaríamos nuestro nodo 3. Nuestro nodo 3, de igual forma, suponemos que todas las corrientes salen. Por lo tanto, tendríamos B3 menos B1 entre 5 kilo ohms. B3 menos B1 entre 5 kilo ohms. El siguiente elemento sería más B3 menos B2 entre 10 kilo ohms. Suponiendo que las corrientes salen del nodo que estamos analizando. Aquí no podemos suponer que la corriente sale, porque tiene un sentido, es una fuente de corriente. Por lo tanto, este valor hay que ponerlo tal cual, y como está entrando al nodo, sería un valor negativo, sería menos 2 miliamperes. Todo esto igual a 0. De tal forma que podemos simplificar, ya que sabemos que el nodo B1 tiene un valor de 10, lo que nos quedaría como B3 menos 10 volts entre 5 kilo ohms más B3 menos B2 entre 10 kilo ohms, todo esto igual a 2 miliamperes. Si agrupamos para que nos quede de igual forma acomodado B2 y B3, tendríamos menos B2 por 1 entre 10 kilo ohms más B3, aquí tendríamos 1 entre 5 kilo ohms más 1 entre 10 kilo ohms, todo esto igual a 2 miliamperes. Aquí tenemos con menos, pasaría con más, sería más 10 entre 5K. Entonces lo voy a reescribir nuevamente. Tendríamos menos B2 1 entre 10K más B3 1 entre 5K más 1 entre 10K. Agrupando los términos va a ser igual a 2 miliamperes más 10 volts entre 5K, que es el término que tenemos aquí. Como está con menos, pasa del otro lado y sería 10 entre 5K. De tal forma que ya tendríamos otra ecuación. Aquí tendríamos entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que ya podríamos resolver. Reescribiendo entonces el sistema de ecuaciones, aquí tenemos nuestras dos ecuaciones que obtuvimos analizando el nodo B2 y el nodo B3. Ya teníamos el valor del nodo B1
Por lo tanto, el sistema de ecuaciones, si lo resolvemos, tendríamos que V2 sería igual a 8.94, mientras que V3 sería igual a 16.315 volts. Esto sería el resultado del valor de V2 y V3. Si quisiéramos saber, por ejemplo, el voltaje en la resistencia de 5 kilo ohms que está en la parte inferior, tendríamos que sería V2 menos nuestro voltaje de referencia. Solo queremos saber el voltaje. Si lo quisiéramos calcular, nos quedaría que sería el voltaje de 8.947 volts, ya que el voltaje de referencia mencionábamos que tomaba un valor de 0. Si quisiéramos saber la corriente, pues ya tenemos el voltaje, dividimos entre la resistencia. Con esos parámetros podemos sacar también la potencia. Lo mismo podría aplicar para cualquier otra resistencia. Si quisiéramos saber el valor de la potencia de 10K, podemos calcular el voltaje con una diferencia aquí de voltajes de V2 con respecto a V3 y hacer el mismo procedimiento. Así es como aplicamos en este caso el método de análisis de nodos para determinar voltajes en los nodos y de ahí conocer distintos parámetros como puede ser la potencia o la corriente. Si este video te resultó útil, te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.